Esta lección cubrirá definiciones adicionales de la teoría de grafos, pero antes de hacerlo, pensé que deberíamos revisar la definición de una gráfica. Una gráfica G es un par ordenado V, E que consiste en un conjunto no vacío llamado vértices, y un conjunto E de dos subconjuntos de elementos de V. Llamadas aristas a la derecha tenemos una gráfica con 4 vértices dados por las letras A, B, C y D, y 5 aristas dadas por las pares A, B, C, B, C, B, D y CD. Podemos denotar la gráfica G en cualquiera de las dos formas que se muestran a continuación, donde tenemos G es igual al par ordenado V, E tal que V es un conjunto de vértices. Y es el conjunto de aristas, o podemos escribir G como un par ordenado, donde el primer conjunto, el par ordenado, es el conjunto de vértices y el segundo conjunto del par ordenado es el conjunto de aristas. Y ahora hablemos de algunas definiciones adicionales. Los gráficos simples tienen la propiedad de que ningún par de vértices está conectado más de una vez y ningún vértice está conectado. Esto se debe a que nuestra definición de gráfico dice que los bordes forman un conjunto de dos subconjuntos de elementos de los vértices. Recuerde que no tiene sentido decir un conjunto contiene un elemento más de una vez. Las tres gráficas que se muestran aquí son todas gráficas simples que dicen que hay veces que queremos considerar aristas dobles o más y bucles de un solo borde. Por ejemplo, el gráfico que usamos para el problema de los puentes de ladrillo de Counor que se muestra aquí a la derecha tenía bordes dobles porque realmente hay dos puentes que conectan una isla en particular con la costa cercana. Observen que tenemos bordes dobles aquí en la parte superior, y bordes dobles aquí en la parte inferior. Llamamos a estos objetos multigrafos. Este es un buen nombre porque un conjunto múltiple es un conjunto en el que se nos permite incluir un solo elemento varias veces, así que de nuevo. La gráfica utilizada para el problema de los puentes de Königsberg es una gráfica múltiple, y finalmente todas las gráficas aquí están conectadas. Una gráfica conectada es una gráfica en la que podemos obtener desde cualquier vértice a cualquier otro vértice siguiendo alguna trayectoria de aristas. Un gráfico no está conectado se puede pensar como dos gráficos separados dibujados juntos. Por ejemplo, el gráfico de la derecha no está conectado porque no hay una ruta desde el vértice A hasta el vértice B. Los vértices de una gráfica no siempre tienen aristas entre ellos. Una gráfica está completa si cada par de vértices está conectado por una arista y solo una arista, ya que una gráfica se determina completamente por qué vértices están adyacentes a qué otros vértices. Solo hay una gráfica completa con un número dado de vértices. Les damos un nombre especial. K sub energía Kn es la gráfica completa de n vértices. A la derecha tenemos la gráfica de K4 y la gráfica de K6. Observe que cada par de vértices está conectado por un borde y solo un borde. Cada vértice en Kn es adyacente a n-1 de los otros vértices. Llamamos al número de aristas que emanan de un vértice dado un grado de ese vértice, por lo que cada vértice en Kn tiene un grado n-1. Observe, en la gráfica de K4 cada vértice tiene grado 3, y en la gráfica de K6 cada vértice tiene grado 5. ¿Cuántos bordes tiene Kn1? Podría pensar que la respuesta debería ser n veces la cantidad n-1, ya que contamos n-1 bordes n veces una vez para cada uno vértice. Sin embargo, cada borde es incidente en dos vértices, por lo que contamos cada borde exactamente dos veces, por lo que hay el producto de n y n-1 dividido por dos aristas en Kn. Alternativamente podemos decir que hay n elegir dos aristas, ya que para dibujar una arista debemos elegir dos de los n vértices, así que de nuevo en general podemos decir acá n gráfico tiene el producto de n y n-1 dividido por dos aristas. En general, si conocemos los grados de todos los vértices de una gráfica podemos encontrar el número de aristas. La suma de los grados de todos los vértices siempre será el doble del número de aristas, ya que cada borde se suma al grado de dos vértices. Observe que esto significa la suma de los grados de todos los vértices. En cualquier gráfico debe ser par, y eso es cierto porque si la suma de los grados de todos los vértices será el doble del número de aristas. El número de aristas es igual a la suma de los grados de todos los vértices dividido por 2. Para que el número de aristas sea un número entero, la suma de los grados debe ser parejo.
Este es nuestro primer ejemplo de un resultado general sobre todos los gráficos. Parece bastante inocente, pero lo usaremos para probar todo tipo de declaraciones, así que vamos a darle un nombre y decirlo. Formalmente se llama el lema del apretón de manos en cualquier gráfico. La suma de los grados de los vértices en el gráfico es siempre el doble del número de aristas, que es un lema en matemáticas. Una afirmación que es principalmente importante porque se usa para establecer otros resultados. La lámina del apretón de manos a veces se denomina fórmula de suma de grados y se puede escribir simbólicamente como la suma de los grados de todos los vértices es igual a 2 veces. Se observe que aquí estamos usando ddv para el grado del vértice. Vi es igual al número de aristas. Creo que nos detendremos aquí para esta lección. Hablaremos más sobre el lema del apretón de manos en el próximo video. Espero que te haya resultado útil.